un tema que está obviamente al centro de la agenda. El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, propone que la pensión para los adultos mayores no sea inferior al salario mínimo vigente al momento de jubilar. A juicio del edil, el Estado debe asegurar una jubilación mínima ética para obreros, empleados y profesionales. Vamos a profundizar en esta propuesta y también cómo se podría cumplir. Estamos para eso junto al alcalde Cuadrado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Yo hace tiempo le vengo escuchando esta misma idea. Antes incluso lo habíamos conversado de este conflicto. La pregunta es si es viable el poder subir la jubilación mínima al sueldo mínimo. Y esto, ojo, al momento de pensionarse. Por lo tanto, iría progresando en el tiempo. Bueno, básicamente cuando uno hace propuestas tiene que esperar el momento que se dé todo junto para que resulte. Y lo que propusimos o lo que propuse el año 2016 era básicamente algo de justicia que luego se aplicó también al sueldo mínimo. La Iglesia manifestó que era necesario establecer un sueldo mínimo digno, ético. Y en términos de las pensiones también esa ética y esa dignidad se le tiene que asignar. Por lo tanto, la definición que hice fue: todo trabajador chileno no podrá jubilarse con una pensión inferior al sueldo mínimo vigente al momento de acogerse a retiro. Es decir, si hoy hay un trabajador que se jubila con 270.000 pesos y el sueldo mínimo hoy son 301, el Estado tiene la responsabilidad o el sistema de equipararlo a eso. Lo hemos visto con el aporte previsional solidario que hizo la presidenta Bachelet, que gente que recibía baja pensión se le asignaba un monto para que llegara a cierto nivel. Pero dado el nivel de injusticia que se ha dado en el país, creo que, y en la forma en que el Parlamento, la Dirección de Presupuesto y el Gobierno han asumido los números y los recursos, hoy están las condiciones dadas, además por la presión ciudadana, siendo la primera el tema de las pensiones, de que el Estado reflexione y haga un aporte extra para que esa justicia se logre. Usted dice que están las condiciones, pero yo rápidamente presumo que alguien nos podría decir: lo que pasa es que hay muchas demandas, son muchas las prioridades, el Estado no puede gastarse toda la plata solo en pensiones, aquí subsidiando, obviamente habría que gastar mucho más dinero y esto podría significar más deuda. Creo que no es un argumento que solo podría tener este gobierno, porque tampoco en el gobierno pasado se proponía esto. En realidad lo que se ha hecho es ir fortaleciendo el pilar solidario, que es también lo que está ofreciendo en esta oportunidad Sebastián Piñera, y que deja una distancia muy grande entre lo que ese pilar solidario reforzado incluso alcanza versus el sueldo mínimo. Es que yo creo que los gobiernos anteriores y el actual no dimensionan la profundidad de la crisis y de la inequidad existente en el país. Por lo tanto, si hay voluntad de seguir parchando, si hay voluntad de seguir otorgando un bono, si el tema de la seguridad es un número mayor de carabineros, si el tema de la salud es subir un poquito el per cápita, no se está resolviendo con la fuerza y con la urgencia los problemas que se han acumulado en el tiempo. Entonces, claro, en los gobiernos anteriores, por diversos motivos y quizás con los mismos argumentos de hoy, no se hizo lo que se tenía que hacer. Pero hoy la urgencia es tan clara, los partidos políticos, la ciudadanía están en una línea de agilizar los procesos y por lo tanto la inteligencia y la rapidez de los técnicos se tiene que dar en función de... Yo creo que hay un cambio también de paradigma. Antes todo se consultaba a la DIPRES y en la DIPRES era casi más importante que la decisión política del presidente, porque si le decían no hay recursos, hasta ahí nomás llegaba. Y hoy uno se da cuenta que la DIPRES, otros organismos públicos tienen esa capacidad. Imagínate que el otro día en la reunión con el intendente y con el ministro del Interior, nosotros estamos peleando por la modificación del Fondo Común Municipal para que los municipios tengan mayor presupuesto. Y el intendente planteó que una de las ideas era establecer un per cápita mínimo de $1.000 por habitante, para que no sea que Huechuraba tiene 370.000 per cápita
y Las Condes 1.138.000. Si con esa rapidez y con ese ingenio y con esa voluntad se puede generar algo que hemos estado peleando hace 20 años los alcaldes, con mayor razón, si el tema de la injusticia se da a nivel de pensiones, el Estado tiene la obligación de hacerlo. Alcalde, pero esto suena como que hubiese sido pura falta de voluntad en el fondo. Porque usted me dice, si ahora rápidamente, creativamente, se puede subsanar un tema que venimos pidiendo hace tanto, entonces uno presumiría, bueno, entonces la plata estaba, es que yo creo que no se quería dar. ¿Por qué se lo pregunto? Porque en el fondo también usted me dice, esto hay que hacerlo porque la demanda cambió, pero Chile ha tenido una política bastante unitaria en términos de su responsabilidad fiscal también. Entonces esto no es solo voluntad, hay que conjugar la voluntad, la demanda legítima, la dignidad, pero con los recursos disponibles. Entonces mi pregunta es, ¿están los recursos disponibles? ¿Estuvieron siempre y fue mala voluntad y no se quiso priorizar? ¿Por qué ahora sí hay plata y antes no había? Es que yo creo que los paradigmas van cambiando. Entonces cuando Pero la plata no va cambiando, entonces eso es sí, lo que a mí claro, me pero genera por ejemplo, la duda. cuando ganó Evo Morales en Bolivia, todos presagiaron, los colegas nuestros, los politólogos, los analistas internacionales, que iba a haber una hecatombe en Bolivia. Luego, cuando Evo Morales nacionalizó los yacimientos, digamos, de Los hidrocarburos, el Fondo Monetario Internacional se va a meter, Estados Unidos no lo va a permitir. Y se calificó de irresponsable las actitudes que tenían porque diferían de lo que Chile estaba haciendo en ese orden que tú muy bien planteas. Pero ve cómo ha desarrollado Bolivia su economía y cómo se reconoce. Y mira lo que está pasando en Santiago y en Chile, que nosotros nunca imaginamos que podría llegar a suceder. Por lo tanto, hay mecanismos, se ha centrado el tema en la reforma tributaria, que es necesaria y es justa para recabar o tener más recursos. Pero el royalty minero, nadie ha hablado de eso. Pero entonces usted dice que se deberían buscar vías de financiamiento que hasta ahora no se han buscado. Que me parece interesante eso, porque otra alternativa sería decir, lo que pasa es que Chile se tiene que endeudar más. Usted dice, lo que deberíamos hacer es buscar nuevas vías de financiamiento, por ejemplo, para este subsidio a las pensiones mayor. A ver, recién escuchaba en la radio que alguien del Banco Central señalaba que los chilenos estamos endeudados 8 veces el sueldo que recibe mensualmente. Con esos niveles de endeudamiento, tú te das cuenta que la angustia de la gente es total. Y el Estado tiene que visualizar alternativas. Una puede ser el endeudamiento, que nosotros hemos sido súper estrictos en esa materia, y otras son fuentes de financiamiento nuevas que permita contar con recursos frescos. Si Chile está con un royalty minero del 5%, y hay países como Australia, donde lo que se cobre es muy superior a lo que nosotros estamos pidiendo a las empresas transnacionales que explotan yacimientos naturales chilenos, el Estado tiene la obligación de visualizar eso como fuente para quizás resguardar el endeudamiento y mantenerse ahí, pero buscar fuentes de financiamiento distintas. Poner un royalty minero mayor. Con esa recaudación ir hacia o entrar a la discusión del tema del agua o entrar a la discusión del tema del litio también. Porque es como vivir en una casa arrendada sabiendo que uno tiene la propia y está ahí endeudado. En lugar de seguir pagando la casa arrendada, vuelve a tu casa y con eso resuelves un poco. Ahora, yo rápidamente me imagino el argumento que tendrían los más técnicos, diciendo es que si yo subo el royalty minero, bajo como, no sé, el interés, digamos, que pudieran tener de explotar la minería en Chile, se podrían ir las empresas. Estoy solo diciendo lo que generalmente se dice, qué impacto tiene también el aumentar el royalty minero. Bueno, es que nuevamente ahí hay otro paradigma. Tú bien lo planteas en la lógica de los que no han hecho lo que tienen que hacer en mucho tiempo. Planteas con claridad, el técnico me va a decir que no corresponde. ¿Hasta cuándo los técnicos van a decir lo que políticamente requiere el país? Si tú tienes a un niño que tiene que ir de acá
acá al colegio y se requiere un puente para que el niño cruce el río, porque o si no se queda sin educación, el técnico siempre te va a decir 40 millones de pesos por un puente para un niño no es rentable. Siempre. Pero si hay una voluntad política clara de la autoridad de educación o del país que dice que es necesario porque ningún niño se puede quedar sin educación, eso se hace. Y se hace contra la decisión técnica. Yo evaluaré como político la factibilidad o no de lo que me propone el técnico, pero no puede ser que permanentemente se vea la imagen de que la Dirección de Presupuesto tiene más autoridad en las decisiones públicas que el presidente de Chile que se eligió. Alcalde, usted tiene esta propuesta de aumentar la jubilación o la pensión básica hasta el sueldo mínimo en el marco y en el esquema actual de fondos de pensiones, o usted también está por cambiar el sistema, porque aquí una de las consignas que se escucha con fuerza en la calle es no más AFP. Pero lo cierto es que también, al igual de lo que yo le decía recién, ningún gobierno ha sacado a las AFP del juego, ni siquiera las proyecciones de cómo seguir adelante con las pensiones. Es que yo creo que ahí hay una otra lectura que se ha hecho en forma equivocada. Sea un sistema de reparto, sea un sistema de AFP, sea un sistema solidario, sea con solidaridad intergeneracional, si la persona que cotiza durante 40 años 400.000 pesos, que el 50% de los chilenos recibe ese salario, o el 70% recibe 550, nadie que cotice 40 años por 400.000 pesos o que cotice por 550 el resto, va a poder jubilarse independientemente del modelo con una pensión superior a 250.000 pesos. Por lo tanto, es importante preocuparse de las pensiones y hay que hacer que el sueldo mínimo sea equiparable con las pensiones que se reciben. Pero también hay que pelear por un tema mayor, que es cómo haces tú que la gente... Mira, el 74% hoy de los chilenos, el 74% de su capital o de lo que recibe de sueldo, lo destina a pagar las deudas del banco. El 80% de los chilenos no llega a fin de mes con lo que recibe. Se endeudan por comida, es decir, si se endeudaran por casa, uno entiende, a 20 años, pero en el mes con la tarjeta que le da el supermercado, endeudarse por comida, eso no es posible. Por lo tanto, cuando tú ves que el centro de la atención dice relación con las pensiones, que son tus últimos 15 años de vida, y se entiende un poco lo que debieran entenderse de los 40 años laborales de las personas, tú te das cuenta que hay que entrar a modificar la escala de sueldos, pero también el modelo de AFP. No soy yo el técnico que te puede decir este sistema es mejor o es peor, pero yo, en función de lo que hemos planteado, se requiere una revisualización también de la asignación de los sueldos para que la gente pueda llegar a sus últimos 15 años habiendo vivido los 40 años anteriores en forma digna. Hay que necesariamente corregir el mercado laboral anteriormente. Y nadie lo toca. Y antes era el Estado el que te iban a manifestar frente al Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio del Trabajo era el que tenía la autoridad y generaba empleo. Pero hoy el Estado genera el 13%, 17% del empleo. El 83% restante lo genera el sector privado. Y la precariedad la generan ellos. Entonces, cuando hay gente que dice, mira, hay que profesionalizar la filantropía, cuando hay otros municipios que tienen recursos y le aportan generosamente y no se desconoce la generosidad, eso es volver al bono, es volver al bonito de marzo, el asistencialismo. el asistencialismo,
y se tiene que hacer una revisión estructural ¿Alcalde? de todo. Sí, usted está además hablando ahí de la forma en que algunos municipios pueden ayudar a las personas de su comuna y son los municipios básicamente que pueden contar con esos recursos y que además pueden desplegar, no sé, más comodidades para sus vecinos. Pero usted recién me tocaba el tema del fondo municipal y cómo está la necesidad hoy día, y también es parte de las propuestas del presidente Piñera, de equiparar, porque hay comunas que tienen muy pocos ingresos per cápita y comunas que tienen muchos ingresos per cápita. ¿En qué han avanzado ustedes con el gobierno? Me estaba diciendo recién que hay una idea del intendente de poder poner un mínimo común garantizado, de digamos, Ya. que es concordante con el sueldo mínimo, que es concordante con la pensión mínima, es decir, establecer un Usted me mínimo decía que eran común. $1.000, esos son como 700.000 pesos. Como 700.000 pesos. Por habitante, y hoy día tenemos en realidad comunas que tienen ciento y tantos mil A pesos. ver, No sé cuánto tienen lo que pasa ustedes. básicamente es que el Fondo Común Municipal se aportan 5 factores. Uno son las contribuciones, otro es los permisos de circulación, otro son las transferencias de vehículos, otras son las multas que te pagan y que tienes que pagar en el juzgado de policía local, y el otro son las patentes comerciales. Sucede que hay muchas comunas que están exentas de pago de contribución en las casas porque son sectores populares. Claro. Por lo tanto, había una compensación que no llega ni al 20% de lo que uno recaudaría si esas casas pagaran. Por otro lado, tienes los autos con 2 letras y 4 números en las comunas más populares y las que pagan poquito por sus patentes o sus permisos de circulación. Claro, y los últimos modelos. Y los del otros sector últimos oriente. modelos del sector oriente. Y por otro lado, las patentes comerciales, hay zonas de sacrificio donde explotan, donde destruyen, donde contaminan, y se paga en otro lugar donde está la casa central. Por lo tanto, esas inequidades que se dan por el funcionamiento del sistema se tienen que ir corrigiendo. Y ayer estábamos con la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara discutiendo y planteando este tema. Por otro lado, estábamos con las bancadas de los parlamentarios ayer también. Estuvimos con el presidente Piñera, estuvimos con el ministro del Interior y con el intendente planteando cosas que son básicas y de justicia. Por ejemplo, que las comunas que hoy aportan el 65%, que son las 4 más ricas de Chile. Eso es Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea todavía no cae, No, pero ya. tendría que caer. Providencia y Santiago. Ya. Ellos aportan el 65%, que aumenten al 75%, pero no cargarle la mano solo a ellos, que el Estado, que aporta hoy un 3,5%, lo suba a un 10%. Con eso te permite tener más recursos ¿Y ahí frescos se llega para... al umbral de 700.000 pesos por persona? Lo planteó el intendente, pero no lo desarrolló ya. la idea. Está muy en Pero pañales. también hay un 19% de IVA que nosotros pagamos y que las empresas privadas, cuando realizan la misma compra, ellos lo retienen y nosotros tenemos que pagarlo. Entonces hemos solicitado que eso sea equiparable y que nosotros nos quedemos con ese 19% o que no lo paguemos. Por otro lado, también está las leyes desfinanciadas. Por eso ayer conversábamos con el Parlamento. Toda ley que va asignada con el municipio o que van a los municipios vienen sin financiamiento público. A diferencia que las leyes otras que tienen que ir con el comprobante de que hay recursos para la aplicabilidad de la ley. Por lo tanto, por ejemplo, la ley Cholito, el catastro de los árboles, el cambio de la velocidad en la ciudad. Cuando ustedes asumen la fiscalización Todo y eso. todo, pero no tienen recursos para eso. Y además, estructuralmente, te doy un ejemplo. Nosotros en Huechuraba tenemos la posibilidad de poner 3.000 millones municipales para la salud y 4.000 más para la educación. Son 7.000 millones que yo podría destinar a la gente de Huechuraba, pero dado que el Estado no pone las lucas necesarias para poder hacer el trabajo que el Estado debiera garantizar en materia de salud y de educación, nosotros tenemos que ponerlo. Claro.
Bien, alcalde, yo creo que hay ahí una serie de inequidades que ya han sido planteadas por ustedes. Vamos Por a ver años. cuánto se recogen estas iniciativas en esta agenda social que se debe impulsar para poner fin, imaginamos, a este conflicto. Muchas gracias. Gracias a ti. Que le vaya muy bien, ¿eh? Muchas Que gracias. tenga un buen día. Vamos a